Dios le bendiga. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él se merece honra, toda gloria, pleitesía de un pueblo redimido a precio de sangre. Amén. Bienvenidas las visitas, amigos que se encuentran en medio nuestro. Hermanos, sean bendecidos al estar en este lugar, porque en esta tarde esta mañana nos hemos regocijado en la alabanza. Ahora vamos a escuchar lo que es la palabra del Señor. Amén. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y versículo 14 al 21. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. ¿Todos lo encontraron? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú eres digno de toda adoración, de toda exaltación. Y aquí estamos, Señor, dispuestos siempre a escuchar el consejo de tu palabra, porque es, Señor, a través de ella que podemos caminar en este mundo, Señor, mientras tú vienes por tu iglesia. Padre, te damos gloria y honra, y glorifícate, Señor, como tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Doy gracias a Dios, gracias a mis pastores por la confianza de poder pararme en este lugar y así juntos poder recibir lo que es la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos hemos venido a recibir palabra del Señor? Sé que cuando venimos a la casa del Señor venimos predispuestos con el objetivo también de adorar y glorificar al Señor y de dar gracias. Mientras viva, dice el canto que decía la hermana, en cada instante de mi vida, siempre te amaré, te daré gracias. Y yo sé que cada persona que estamos en este lugar venimos con ese corazón agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas, por la salvación que Él nos ha dado, por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna que nos espera allá en el cielo cuando el Señor venga a levantar a los escogidos. Amén. Esa es nuestra esperanza. He puesto como tema, título a esta prédica: escogidos para impactar al mundo. Extiéndale la mano a su hermano y dígale: somos escogidos para impactar al mundo. Escogidos para impactar al mundo. A través de esta palabra, a través de las escrituras, vemos ejemplos, hemos visto, los que escudriñamos y los que hemos vivido experiencias en Dios, hemos visto quién es Dios, hemos visto accionar el poder de Dios,
hemos visto los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. Hemos visto cómo Dios sana, hemos visto cómo Dios liberta a los endemoniados, y por ese motivo nosotros predicamos y hablamos con libertad, llenos del Espíritu Santo, diciéndole al perdido que todavía hay esperanza, diciéndole al que está cautivo que todavía hay esperanza, diciéndole al pecador que todavía el amor de Dios es grande para seguir perdonando y levantando a aquel que está sin Dios, sin esperanza. Nosotros somos unos de ellos, éramos unos de ellos, que estábamos allá perdidos afuera, allá buscando el gozo, buscando la alegría, tratando de llenar el vacío que había en nuestros corazones. Pero déjame decirte, mi hermano, mi amigo que me escuchas, que ves por medio del internet, que solamente hay uno que puede llenar el vacío de tu corazón. Solamente hay uno que puede limpiar tus pecados. Solamente hay uno que puede hacerte libre de esa atadura, y ese se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, a cual le damos toda gloria y toda honra. En estos versículos podemos ver el inicio del ministerio de Jesús en la tierra. Todos sabemos a través de la Escritura las profecías que se habían dicho a través de los profetas de Jesús. En este caso, si vamos más atrás en el libro de Isaías, en el capítulo 61, nos habla acerca de este mismo relato, de esta misma revelación que se estaba dando a frente de los ojos de aquellos que estaban allá en aquel lugar de Nazaret. Y ahí es donde vemos que Isaías dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. 750 años más tarde, Jesús, el Maestro, Dios encarnado en carne, estaba en medio, en la sinagoga, tomando el rollo. Por costumbre se le daba al visitante, y como Jesús había crecido ahí en esa aldea, podemos ver que se le cede el rollo, porque en esos entonces era un rollo, no era como la Biblia que tenemos hoy. Eran rollos que se guardaban en un mueble, y ahí el ministro tomaba el rollo y se lo daba. No elegían, sino que lo tomaban y se lo daban al lector. En este caso, a Jesús le dieron el privilegio para poder leer la lectura en ese día. Y precisamente porque Dios tiene todo el control, Dios tiene todo el control, todo canalizado. Y en ese momento le dieron el libro donde estaba escrito acerca de él mismo, del Mesías, del enviado del Padre, de aquel que había dicho Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En ese momento Jesús, el Verbo, el Padre encarnado, en ese momento estaba en medio, a través de su naturaleza humana, tomando el rollo y dando testimonio. En ese momento se estaba cumpliendo una profecía que se había dicho 750 años antes. Quizás muchos habían muerto con esa esperanza de ver al ungido enfrente de ellos, sanando, haciendo obras maravillosas, pero no se les concedió, sino que se les concedió a aquellos que estaban en ese momento. No se imaginaban algunos, pero sí la Biblia dice que se impresionaban, quedaban totalmente admirados cuando escuchaban las palabras de Jesús de Nazaret, del Maestro de Galilea, de aquel que iba transmitiendo vida a aquel que estaba muerto. Y es ahí donde me impacta, porque cuando hablamos de escogidos, estamos hablando no de llamados. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y sé que cada uno de nosotros debemos de estar 100% seguros de que somos de los escogidos. ¿Cuántos escogidos sabemos aquí? Somos escogidos. La Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
quiere decir que somos escogidos, somos seleccionados, somos tomados para un propósito especial por las manos del Rey de Reyes. Y si el Rey de Reyes te ha escogido, es para que impactes, es para que lleves buenas nuevas de salvación al perdido. Somos escogidos. Dígale a su hermano: soy escogido. Los versículos nos dicen que Jesús enseñaba, iba a las aldeas. Y en este caso llegó a Nazaret, donde él se había criado. Un lugar donde había muchos artesanos, agricultores, una sociedad baja, donde podemos ver que Natanael dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Lo que no se habían dado cuenta es que Dios tiene grandes propósitos. Y aunque ante los ojos de la sociedad quizás usted no servía para nada, nadie daba un centavo por usted o por mí, pero Dios ahí tenía un plan para salvarle, para perdonarle, para restaurarle, y que a través de usted pueda mostrarle a otros el impacto que causó la palabra en su corazón y en mi corazón. Y es donde vemos que nos dice el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Claro está que en este versículo habla de la Trinidad. Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, está hablando del Padre. Sobre mí está hablando del Hijo, de Jesucristo. Vemos la Trinidad presente en este versículo. Es como cuando Jesús fue bautizado. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo vino sobre él, y ahí estaba Jesús bautizándose. Estamos viendo la Trinidad del Trino Dios a quien nosotros servimos. Y en este caso podemos ver que se da y dice Jesús: me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Una misión la cual traía Jesús, ya que la descendencia, el pueblo se había apartado desde Adán. Todas las generaciones iba de continuo al pecado, pero era necesario que alguien pagase un precio muy alto, y era el precio de la sangre de un cordero. Y ese cordero se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual lo dio todo allá en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, para dar buenas nuevas. Me acordaba en esos momentos, cuando estaba meditando en esta palabra, que Jesús iba a todas las aldeas, lo dicen los versículos, y en cierta ocasión se dirigió hacia un pozo, hacia aquellos hombres galileos, hacia muchas aldeas. Y me acuerdo cuando dice que la palabra de Dios en San Juan capítulo 4, donde nos habla de la samaritana que se encuentra con Jesús y empieza un diálogo. Aquella mujer estaba quizás cautiva, estaba su mente pobre, su mente era de servir al Dios de Jacob y solamente. Pero Jesús instala una conversación y le habla acerca de aquel que estaba presente en ese momento. Él le dice que le daría agua viva. Entonces la mujer le dice: pero entonces dame agua para que ya no tenga sed. Pero le estaba hablando del agua que llena el alma que está seca, vacía. Usted podrá ver las personas que caminan de aquí para allá, gastan, invierten, hacen viajes y empiezan a ingerir alcohol, empiezan a tomar drogas y todo, y buscar el placer y todo para llenar ese vacío. No se han dado cuenta, pero nosotros sí nos hemos dado cuenta que el único que puede llenar ese vacío, esa sequedad, esa miseria que hay en tu vida, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente.
Por eso es que ahora nosotros cantamos, somos libertados, somos libres, cantamos con alegría, hablamos con libertad, porque en nuestra vida ha ocurrido algo maravilloso, algo que quisiéramos inyectarlo a la persona. Solamente tenemos que hablarlo y el Espíritu Santo dará testimonio, salvando, tocando, estremeciendo esa alma que se encuentra vacía sin Dios. Solamente Cristo puede llenar ese vacío. Solamente Jesús. Y aquella mujer fue una de las primeras que empezó a hablar acerca de Jesús. Me parece que eres profeta, le dice. No era un profeta, era el Dios mismo que estaba presente en ese momento, dándole una palabra de esperanza, una palabra de liberación, una palabra de salvación, buenas nuevas. Para eso Dios nos ha llamado, para llevar buenas nuevas de salvación, para decirle al perdido que Cristo le puede salvar, que Cristo le puede perdonar sus pecados, que hablar que hay un cielo, hay un lugar preparado para todos aquellos que vienen humillados, arrepentidos delante del Señor. Sigue diciendo más adelante: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas, si usted ve, aún dentro de la iglesia, que caminan destrozados, sin esperanza, quebrantados totalmente, han perdido la confianza en Dios, han sido maltratados por el pecado, por los placeres? Pero hay uno que ha venido a sanar. Hay uno que ha venido a sanar ese quebranto que hay en tu corazón, que solamente Dios lo conoce. Quizás ante la sociedad hay muchos que aparentan estar bien. Usted puede ver algunas personas ejecutivas, grandes hombres, pero por dentro hay un quebrantamiento. Cuando están a solas, artistas famosos que le sirven al diablo, cuando terminan sus escenas, cuando terminan sus participaciones, muchos de ellos testifican, ahora que le sirven al Señor, que en su cuarto, en la soledad, sienten un vacío profundo en sus vidas. Se sienten atormentados. ¿Por qué? Porque no le han permitido al Señor que sane sus corazones. Pero gloria a Dios, a nosotros que estamos aquí, que Cristo sanó el quebranto, nuestra dolencia, todo lo que había maltratado en nuestros cuerpos, nuestras vidas, fue sanado por el poder de Dios. Esto no solamente habla físicamente, porque muchas personas piensan: oh, que Dios me sane el cuerpo y ya es todo, con eso me conformo. A Dios no le importa, quizás primeramente le importa a Dios que tu alma sea sanada antes que tu cuerpo. Porque ¿de qué sirve que tu cuerpo esté saludable y tu alma esté totalmente en tinieblas, perdido, sin Dios, sin esperanza? Cristo sana el alma, Cristo sana el cuerpo, Él sana toda enfermedad. Por eso es que predicamos un Cristo que sana, un Cristo que restaura. Y si tú estás enfermo, Dios te puede sanar en este día. Y si tú estás triste, Dios te puede dar alegría en este día, porque Él está aquí en este lugar. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Y la presencia de Dios está en este lugar. Y a su nombre damos gloria. Muchas personas quizás caminábamos heridos, golpeados por todo lo que había pasado, malas experiencias en la familia. Pero llegó Jesús a nuestras vidas, tocó la puerta de nuestro corazón. Nosotros le abrimos el corazón, pusimos atención a aquella palabra, y esa misma palabra ha ido sanando nuestros corazones. Y ahora somos libres por Cristo Jesús. Ahora somos libres, sanos por Cristo Jesús. Ya no hay quebrantadura, ya no hay maldición que nos persiga, porque Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Mientras meditaba en el tema escogidos para impactar al mundo. Cuando hablamos de impactar, habla de marcar, de dejar una huella,
de impresionar, de afectar. Y nosotros hemos sido preparados, elegidos, escogidos por Dios para dejar una huella en este mundo, para marcar, para afectar a la sociedad, para que la sociedad vea que en nosotros hay algo diferente, para que vea la sociedad que nosotros somos totalmente diferentes a cómo ellos caminan, que vean el resplandor de Cristo en nuestros corazones, con nuestro testimonio, con nuestro esmero, con nuestra pasión. ¿Cuántos apasionados sabemos aquí? Por Cristo, apasionados. Una persona apasionada se despive cada día por buscar a Dios, estar siempre en la iglesia alabando a Dios. Esa es una persona apasionada que lo deja todo por seguir a Cristo, aunque venga amenaza, se levante lo que se levante. El cristiano apasionado por Jesucristo lo da todo por Él, porque Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario, y a su nombre. Aquí. Él lo dio todo en la cruz. Sufrió azote, menosprecio. Él era el Dios de la gloria. Él pudo revelarse, brillar ante aquellos para decirle: yo soy Dios. Pero Él lo hizo humillándose. Y lo hizo por ustedes, lo hizo por mí. El gran amor que Él nos tiene. La gran bondad, misericordia que Dios tiene para la raza humana. El ser humano hoy camina desenfrenado, no le importa. Quizás usted le da un tratado, lo tira al piso, más no sabe que se está perdiendo de una grande bendición. Algunos que lo han tomado y lo han leído han podido ser impactados y han podido venir testificando diciendo: mientras leí el tratado hice la oración de fe y el Señor empezó a hacer algo maravilloso, algo empezó a acontecer. Y eso estoy seguro de aquel que recibe a Cristo y viene humillado ante su presencia, reconociendo que es un pecador y reconoce que Dios es el único que puede perdonar sus pecados. Algo va a acontecer en su vida. Cadenas se van a desprender, ataduras van a caer, porque en el nombre de Jesús todo demonio, toda fuerza del mal, toda maldición, todo pecado se desprende, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Hay poder en la sangre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. No hay pecado, no hay maldad, no hay hechicero, no hay demonio que pueda enfrentar la sangre de Cristo, que pueda enfrentar a la iglesia de Dios, a los escogidos de Dios. Se levantarán, sí, queriendo amenazar, pero gloria a Dios que nosotros somos escogidos para impactar, para dejar huella aquí en el mundo, en la tierra, para que vean el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Jesús dijo: vine a sanar a los quebrantados de corazón. Todos estaban disparcidos esperando un Mesías que les libertase del cautiverio de los romanos. Estaban quebrantados, dolidos, esperando esa promesa que había hecho Dios a través de los profetas. Mas no se dieron cuenta que allí estaba en medio de ellos, leyendo la misma profecía delante de ellos. Muchas personas Dios les ha puesto un mensaje delante de ellos. Muchos logran a vivir 2, 3 días, una semana, pero si han despreciado el mensaje, llega la muerte y mueren sin Dios, sin esperanza. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. No es mañana, no es que me dejen prepararme. No. Si la muerte viene, vas a estar preparado. ¿Quién está preparado para la muerte? ¿Quién está preparado para morirse? Nadie. Yo no estoy preparado. Lo que sí es que estoy preparado para el encuentro con Cristo Jesús en las nubes. Para el arrebatamiento sí debemos de estar preparados, porque muy pronto sonará la trompeta.
aleluya, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero los que estamos vivos, alabando a Dios, glorificando a Dios, dando la palabra a los perdidos, predicando, sanando enfermos, en el nombre de Jesús, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Y todos aquellos que estemos canalizados en la presencia, en el Espíritu, vamos a ser raptados en un abrir y cerrar de ojos. Van a preguntar: ¿dónde está aquel que estaba predicando en aquella esquina? Van a preguntar: ¿dónde está aquel que evangelizaba por las calles? Lamentablemente la iglesia se habrá ido con Cristo Jesús a gozar por una eternidad en los aquí, en la gloria de Dios, con los ángeles. Oh, santo es el Señor. Esa es la esperanza de todo cristiano. Y aunque nos llamen locos, nos llamen fanáticos, con esto yo me quedo. He crecido amando a Dios y me moriré amando a Dios por sobre todas las cosas, porque sé quién es Dios. Muchos dirán: Dios no existe. Muchos dirán: eso es cuento. Estás equivocado. El Dios que habla esta palabra es veraz. No hay sombra de variación en Él. Él es tan perfecto, tan sublime, tan soberano, que nos hizo con sus propias manos. Somos el reflejo de Dios. Somos a imagen de Él. Y es por eso que Él vino a la tierra, para volver a reconstruir al hombre caído, para levantarlo y restaurarlo, y un día levantarlo para llevarlo a la presencia misma del Dios Todopoderoso. A su nombre. En la sociedad están pasando muchas cosas. Cumplimiento de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que sorprendernos, solamente orar, porque la Biblia nos habla que habrán situaciones que van a acontecer a nivel mundial. Lo que tenemos es que estar preparados. No que lo dejo para mañana, para el otro mes, para el otro año. ¿Y qué si te sorprende la muerte? Y aún cristianos que están viviendo doble vida, es que Dios está a las puertas y quiere que estés preparado. Porque la muerte puede venir o puede sonar la trompeta. ¿Y qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué le dirás al Señor si Dios tiene todos los archivos ahí preparados para enseñártelo? Diciéndole: en tal ocasión, en tal día, en tal fecha te hablé para que te preparases, pero no lo hiciste. Así es que lamentablemente ni sé quién eres. Está en la Biblia. La Biblia dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, y llevar esta palabra a todo el mundo, hablarle a todo aquel que Cristo viene, que Cristo está a las puertas, que solamente Jesucristo es la esperanza para este mundo. Muchos quieren preparar muchos proyectos para ayudar, para poner paz aquí y allá. El único que da paz al hombre se llama Cristo Jesús. El único que puede transformar tu vida, el único que puede cambiar y ha cambiado muchas sociedades, se llama Jesús de Nazaret. Le guste o no le guste a nadie, a diputados o a quien se sea en esta tierra, el único que trae paz a la sociedad, a los pueblos, a las ciudades, a las naciones, se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro como Él. Oh, gloria a Dios. A pregonar libertad a los cautivos. Cautivos. Cuando hablamos de cautivos, estamos hablando de alguien que es limitado de su libertad.
que está atado hace lo que le ordenan que haga. Usted sabe que antes, cuando no estábamos en Cristo Jesús, estábamos cautivos, pero para eso Cristo apareció, para quitar todo ese cautiverio que nos tenía cautivos. Y ahora somos libres en Cristo Jesús, libres por su palabra. Eso es lo que vino a hacer el Maestro. Les estaba diciendo, imagino a Jesús enfrente de aquel pueblo. Era el ungido de Jehová, el que traía sanidad para el corazón, el que traía buenas nuevas, el que traía libertad. Sigue diciendo, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos. La Biblia dice, Jesús hablando, el que viene a mí no andará en tinieblas. Porque antes andábamos a ciegas, ciegos, sin Dios, sin esperanza. Caminábamos para aquí, para allá. Muchos le rezaban a un pedazo de estatua. Muchos caminaban de rodillas pidiéndole a San Simón, a San Sebastián, para que lo sanase, y nunca ocurrió algo. Todo eso no sirve para nada. El único que vino, aquí está diciendo, a sanar al quebrantado de corazón, a libertar al cautivo, a abrir los ojos a los ciegos, a pregonar libertad. Eso es lo que vino a hacer el Maestro. Y está hablando de los dos ámbitos, espiritual y físico. De los dos, espiritual y físico. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Él. Dice, sigue diciendo, a predicar el año agradable. Vuelve nuevamente a recalcar. Y me impacta mucho si lo vamos a Lucas, ahí en el capítulo 7, donde nos dice el versículo 22. Y respondiendo Jesús le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado. Él vuelve nuevamente a enfatizar. El interés de Dios es que el hombre sea restaurado, sea salvo de la ira venidera, de los juicios que vienen sobre la tierra. Porque vienen juicios sobre la tierra. Pero la iglesia espera un momento tan glorioso del cual estaba hablando unos minutos atrás, el arrebatamiento. Nosotros nos vamos. Vamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos nada más. Nos vamos. Algunos 2, 3 están en expectativas. Yo no sé usted, pero yo me voy. ¿Cuántos nos vamos con el Señor? Dele fuerte el aplauso al Señor. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, según Isaías 40, era el que estaba preparando el camino del Maestro. Pero en el inicio del ministerio de Jesús, Juan el Bautista fue apresado por Herodes y estaba en la cárcel, y él oía rumores de que aquel Jesús de Nazaret hacía milagros, los ciegos veían. Pero él quería saber precisamente si aquellos rumores, pienso yo, según mi idea, quería saber claramente de alguien cercano a él que sí verdaderamente aquel era el Mesías enviado. Y envía a 2 de sus discípulos y le dice, vayan a ver, pregunten si él es
el que estamos esperando. El maestro le dice en estos versículos: vayan y díganle a Juan lo que han visto, lo que han oído. Porque no solamente ellos fueron a preguntarle, precisamente quizás en ese momento Jesús estaba haciendo un milagro delante de ellos. Quizás algún ciego estaba viendo, y al terminar quizás se acercó uno de ellos, el más valiente, diciéndole: dice Juan, si tú eres el enviado a quien estamos esperando. La respuesta de Jesús le dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído, que los ciegos ven, los cojos andan, aquellos que tienen 38 años paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua para que se sanasen, ellos están caminando 38 años sin caminar. Aquellos que habían nacido ciegos están viendo con solamente Jesús escupir al piso y tomar lodo y ponerlo en los ojos. Están viendo. Aquellos que llevaban ya a punto de morir, como aquella mujer viuda que dice que Jesús vio que una madre llevaba a enterrar a su hijo, y luego detuvo a la turba y empezó y le dio una palabra. Le dijo: levántate. Y resucitó en ese mismo momento. Eso es lo que le envió el informe Jesús a Juan el Bautista. Yo me imagino a Juan el Bautista danzando, alabando a Dios, porque eso le confirmaba que sí, el Mesías estaba ya accionando, estaba comenzando su ministerio, estaba sanando, estaba cumpliendo el cumplimiento de las profecías que estaban dichas y lo que él había dicho de Jesús. Uno que viene y dice tras a mí, el cual no soy digno de desatar sus calzados. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es el que todo lo puede. Ese es el que trae salvación. Ese es el que trae perdón de pecados. Ese es el que sana. Ese es el que liberta. Jesús de Nazaret, el Todopoderoso. Él puede cambiar tu vida. Él puede transformar tu vida. Él puede sanar tu cuerpo. No importa el nombre de la enfermedad o lo que el médico te haya dicho. Jesús de Nazaret puede sanar esa enfermedad. La Biblia me habla que Él es el Todopoderoso. Y si es el Todopoderoso, es autosuficiente para sanarte esa enfermedad que hay en tu cuerpo. Alabado sea Dios. Me dice la Biblia que estos hombres llegaron y le dieron el informe. Más ahí en los versículos donde dice el versículo 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Jesús tomó el rollo. No eran Biblias, sino que eran hojas de piel de buey o de plantas que fabricaban. Con eso escrito, lo enrolló y lo dio al ministro. Lo sorprendente es que aquellos doctos de la ley se quedaron viendo al maestro. Él se sentó. Al ver ellos al maestro, estaban viendo algo sublime, algo poderoso, porque ellos esperaban más. Ellos esperaban más, ellos querían saber más. Algunos quizás para solamente tenderle trampa, pero muchos estaban interesados en saber más, como Nicodemo. Él quería saber más del maestro, de Jesús. Y eso es lo bueno, que cada vez que Dios nos habla, busquemos más de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la que sana, es la que restaura. Es la misma boca de Dios hablando al ser humano. La Biblia es el mensaje que Dios trae al ser humano para que lo reciba en su corazón y haga conforme a lo que Él está escrito. La palabra de Dios es la voz de Dios hablando a nosotros. Y ese es el deseo de Dios. Que lo mismo que Jesús hizo como ejemplo para nosotros, Él impactó. Él dejó una huella. Él afectó de tal forma que aquellos 12 que seguían a Jesús
nada los pudo detener de hablar de Jesucristo, del enviado del Padre. Ni espada ni nada los pudo detener. Estaba leyendo la historia de Isaías, que nos dice que él estaba siempre en el palacio, pero cuando llegó a reinar Manasés, este hombre empezó a levantar altares, ofreció su hijo a Baal, lo quemó en sacrificio, se metió de agorero, de adivino, permitió toda clase de inmundicia en el pueblo. Este mismo, al ser confrontado con las profecías de Isaías, él le ofreció diciendo que se retractara, y si no, venían las consecuencias. Usted sabe que todo hombre de Dios, ministro de Dios, que aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan, no tiene que venderse por un plato de lentejas. Tiene que ser transparente, porque el compromiso no lo hizo con el hombre, sino que lo hizo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías desistió y dijo que no se retractaba. Entonces fue partido en dos, fue aserrado. Por eso que Hebreos dice ahí, muchos fueron aserrados, matados a espada, a filo de espada. En el versículo 37, capítulo 11, ahí lo habla. Está hablando de Isaías, que fue partido en mitad. Y no importa lo que venga, no importa las amenazas, usted y yo hemos sido escogidos para impactar al mundo. Hombres a última hora, a último minuto, hablando con Dios, predicando la palabra, siendo apedreados, siendo acuchillados, siendo bofeteados, han testificado, y ese testimonio ha marcado a muchos que han estado presentes en sus muertes, han dejado una huella, han afectado. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor, no estar dormido, no estar encerrado en las cuatro paredes. Vamos, iglesia, hay que afectar, hay que dejar una huella en esta tierra como hijos que somos del Rey de Reyes, como hijos de Dios. La Biblia me dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creemos aquí en Jesús? Si usted cree en Jesús y no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, lo único que tiene que hacer es confesar al Señor como su Señor y Salvador, y entonces le confirmamos que usted es hijo de Dios. Porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Usted va en la calle y todo, yo soy hijo de Dios. Es creación de Dios, y todos somos creación de Dios. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, aquel que no le cree y no acepta su palabra en su corazón, lamentablemente le hace falta un paso muy importante para ser hijo de Dios, y es permitirle a Dios que sane su corazón. Muchos estábamos cautivos. La Biblia dice que de lo más vil del mundo, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Muchos de los cristianos, hijos de Dios, el mundo entero, que antes de servirle a Dios nadie daba nada. Las drogas, en los vicios, en la prostitución, en el robo, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, en la borrachera, en todo eso estábamos en lo vil, en lo menospreciado. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para que con su sangre preciosa nos lavara, nos limpiara. Por eso la Biblia dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que nosotros hemos sido elegidos, separados, preparados para impactar el mundo. Así es que vamos, manos a la obra, iglesia del Señor. Hay que impactar. Hay que afectar, no en mala forma, no en mal testimonio, no, sino en amor. Sabe que Jesús se acercaba
Ciego Bartimeo, quizás ya de día. Imagínense una persona ciega que está ahí abandonada pidiendo limosna. Pero Jesús se detuvo al escuchar la voz de ese ciego y le puso las manos sobre sus ojos y cobró vista. Él no le importó la condición que estaban aquellas personas. Nosotros somos llamados para amar al mundo, no para menospreciar, para dar amor, para transmitirle, para decirle a aquel que está tirado, al borracho: usted es valiente, lo puede hacer, venga, acepte a Cristo Jesús. Para decirle a aquel que está herido, a la mujer que ha sido despreciada por uno y otro, decirle: hay uno que te tomará en tus brazos y jamás vas a olvidar lo que Dios haga en tu vida. Por eso usted va a ver mujeres, hombres de Dios, y en la mayoría las mujeres se entregan más a Dios en los servicios, en los ayunos. Usted va a ver que no hay ninguna que falte, siempre están ahí. Yo no sé los hombres qué nos pasa. Son como una María Magdalena, que estaban ahí, siempre cerca de Jesús. Si amamos a Dios, tenemos que amar las almas. Tenemos que amar a nuestros vecinos, a todo aquel que se nos cruce enfrente. Dios me ha enseñado tanto para poder llegar a esas personas que están vacías. Usted las puede ver bien y todo, pero cuando empieza a hablar con ellos y empieza a disertar esa palabra, puede ver que esa palabra está causando algo poderoso. Si está endemoniado, empieza a ser libre. Si está herido, empieza a sentir ese alivio, esa sanidad. Empiezan a rodar las lágrimas, y eso es el efecto de la palabra de Dios. Por eso nosotros hemos sido elegidos para impactar, para hablar, para pregonar, para declarar en el nombre de Jesús, y todo será hecho. Su palabra lo dice. Jesús le dice a los 70: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que todo aquel que es escogido por Dios se identifica con esa palabra y dice: vamos, vamos, yo soy un escogido, yo soy un escogido, soy una escogida, soy un elegido de Dios para pregonar, para declarar en el nombre de Jesús. Los milagros van a ocurrir. ¿Por qué cree que se habla mucho de los apóstoles, los hechos? Hombres que afectaron, hombres que dejaron huella, que en el nombre de Jesús declaraban sanidad, milagros. La iglesia está preparada para eso. La iglesia ha sido elegida para eso. Hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos estamos preparados para poder llevar una palabra de aliento a aquel que se pierde, aquel que está triste. Si hay alguno aquí en este momento, déjeme decirle que Jesús está al lado tuyo diciéndote: yo tengo el control de tu vida. El pasado que te sigue ya no te seguirá más si me permites tu corazón, y yo te sanaré esa herida, ese pasado que hay en tu vida. Hay muchas personas que están fracasadas, se sienten destruidas, se sienten que no sirven para nada. Pero déjame decirle, a ti Dios te está hablando. Te está diciendo que tú eres un escogido de Dios, un elegido para que llevemos, pregonemos, anunciemos, declaremos, proclamemos. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. A su luz admirable. Somos real sacerdocio. ¿Cuántos sacerdotes y sacerdotas hay aquí en este lugar? Elegidos, escogidos para impactar al mundo, para llevar esta palabra, para llegar al perdido, para llegar de una y otra forma. Podemos llegar, gloria a Dios por este ministerio que se está extendiendo hacia lugares que para muchos quizás es el último rincón y no se quieren acercar porque no quieren ensuciar su saco.
Pero gloria a Dios por esta iglesia, que no importando el lugar y la condición, va a predicar la palabra de Dios. A predicar un Cristo que salva, un Cristo que transforma, un Cristo que tiene misericordia. Aunque esté perdido, hundido en los vicios, el Señor tiene misericordia. Todavía hay esperanza para el ser humano. Todavía hay esperanza para la raza humana. Mientras haya un pueblo aquí en la tierra, alabado sea Dios, hay esperanza para la raza humana. Escúchame, amigo, todavía hay esperanza. Mientras veas un cristiano evangélico en esta tierra, hay esperanza para tu vida, para tu alma, para tu familia, para tu hijo, para todo lo que está a tu alrededor. Hay esperanza, porque los escogidos de Dios vamos a hacer la diferencia en esta tierra. Somos diferentes. Vamos de paso en esta tierra. Vamos para el cielo. Vamos a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele fuerte el aplauso al Señor. Póngase de pie y alabe a la gloria de Dios, porque Él vive.